Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Hoy día empezamos, bueno, tenemos la disposición de ustedes, empezando de Ney y luego Miguel en este asunto de las metodologías. ¿Puede prender sus cámaras? ¿Me escuchan? ¿Están? Sí, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Fíjense, este tema metodológico es un aspecto muy importante. Como ya lo he explicado anteriormente, si algo diferenciador tiene un profesional en general, es que sabe qué pasos dar hacia la búsqueda de darle una solución en el área donde se desenvuelve. El médico, el arquitecto, quien sea, ¿correcto? Hasta los que trabajan en un oficio técnico, ellos han aprendido a qué pasos dar para hacer algo. Hasta el cocinero, hasta un cocinero, ¿no? Pero de manera muy importante y fina, los ingenieros exhibimos no un dominio profundo de algunas cosas, sino la manera como ese ámbito en el cual nos metemos, podemos diseñar, desarrollar, implementar una solución. Y de acuerdo a nuestra competencia, sabemos qué pasos se deben dar. Para el caso de la ingeniería de sistemas, como es una interdisciplina que aborda diferentes tipos de complejidades de naturaleza completamente a veces diferente, lo que necesitamos hacer primero, o sea, meternos para, digamos, tener una inversión clara en el ámbito donde vamos a buscar una solución integral, ¿no? Primero nos familiarizamos, nos metemos, nos sumergimos a la temática. Pero en segundo lugar, lo que necesitamos definir es qué pasos debemos dar, qué metodología aplicar, qué proceso se sigue para poder llegar a una solución. Y para eso, el marco general que tenemos nosotros es la metodología de sistemas. El marco general. En sus versiones, pues, ¿cómo se llama? Helicoidales, en sus versiones de ciclo de vida, BI, en fin, hay varias formas de ver. Pero como fuere, lo que tenemos que tener para poder empezar a hacer algo antes, asegurarnos que la metodología que vamos a utilizar es la correcta, es la que nos lleva al éxito, nos lleva a tener el acierto debido. Entonces, la formulación metodológica es muy importante, partiendo del hecho de que no siempre tengo que formular la metodología, sino seleccionarla de mi gaveta, de mis archivadores, en la cual yo tengo diferentes metodologías. Algo que guarda con mucho cuidado, atesora de manera muy especial el ingeniero del sistema, es cómo he llegado a tal solución. Su metodología. Porque los casos pueden ser distintos. Y dependiendo del tipo de caso, yo selecciono tal metodología, tal otra, ¿no? Y si no doy en el blanco, me encuentro con gente que está vinculado al tema, tanto como usuario, tanto como especialista en el tema, en fin, y me documento para poder ver
cómo formular el método que voy a abordar. Entonces, es central. Ahora, yo les he dicho a ustedes que dentro de un marco general temático, y para eso hemos señalado en un caso el mercado de valores y en el otro caso los negocios emergentes, el que ustedes seleccionen algo de ahí más preciso para que especifiquen el cómo hacerlo. No el qué hacerlo, sino cómo hacerlo. Y he mencionado también que el cómo hacerlo se ejemplifica, se muestra metodológicamente con el ejemplo desarrollado y con ciertos elementos que en la rúbrica está y se lo mencioné, que deben contener el aspecto metodológico. Una introducción, mostrando su pertinencia, las condiciones, los aspectos a considerar. Muy extrañamente, un glosario sobre términos que dicha metodología va a utilizar y no el desarrollo temático del tema en el que esa metodología se aplica, porque una formulación metodológica no es una formulación temática, no debe desplegar qué cosa es esto, ¿no? Sino cómo se hace, suponiendo que el que va a utilizar la metodología sabe de qué se trata. Lo que necesita es una herramienta para producir una secuencia de pasos para construir algo, para desarrollar algo. Y esto, digamos, es el meollo central de un aspecto, un planteamiento metodológico. Bueno, entonces, esto es lo que nos interesa, ver cómo es que se va a desarrollar metodológicamente algo, cómo se construye algo específico en el ámbito consignado, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene todo el tiempo del mundo, ¿eh? Explicando con cuidado cómo se hace. Repito, a mí me interesa ir viendo, como lo dije en su momento, se hace la metodología, se hace esto se muestra de esta manera, este resultado. Por eso el ejemplo resulta un aspecto fundamental. Entonces vamos a empezar con Ney. Ney va a ser el primero que va a tratar de explicar con cuidado lo que él ha preparado, ¿no? Bien, entonces te dejo con la palabra, Ney. Sí, sí, gracias, gracias. Voy a compartir. Buenas noches con todos. El tema que a mí me corresponde es el mercado de valores. Dentro de este mercado de valores he seleccionado un subtema. Es parte de un trabajo de formulación metodológica. Un poco acerca del contenido que vamos a ir viendo. Primero es una breve introducción a la metodología, algunos conceptos preliminares previos a describir y a explicar el cómo en las etapas. Y por último, recomendaciones para poder abordar eficazmente esta metodología. Una pequeña introducción, primero para entrar en contexto. El mercado de valores, el tema es muy amplio, entonces dentro de todo ese universo, nosotros, bueno, yo he seleccionado únicamente un solo, un solo subtema. Ese subtema se llama cómo valorizar una acción. Para valorizar una acción se tienen diferentes metodologías
Y dentro de las diferentes metodologías he seleccionado solo una. Esa única que he seleccionado, digamos que es una de las más aceptadas para valorizar una acción. La metodología se llama método de flujo de caja descontado. ¿Y en qué consiste esta metodología, así a modo de introducción? Es que, por ejemplo, si yo quisiera valorizar una empresa, tal y como lo vemos en la imagen de la derecha, si yo quisiera valorizar una empresa, yo debería conocer cuánto dinero genera, cuánto dinero generará en los siguientes años, hacer una suma de ese dinero que genera en los siguientes años y traerlo al valor presente, al valor de hoy. Ejemplo, si yo quisiera valorar una empresa, en este caso sería una empresa que cotiza en bolsa, eh, digamos para este año 2025, yo debería calcular cuánto esta empresa generará en el 2026 y ese valor traerlo al presente. De la misma forma para los siguientes 3, 4, hasta 5 años. Lo recomendable aquí es entre 3 y 5 años tomar el horizonte de tiempo. Y también está el año terminal. El año terminal ya es cuando escapa de ese horizonte que hemos definido previamente. Entonces, una vez ya puestos en contexto, vamos a ir a los preliminares. ¿Qué consideraciones debemos tener para valorizar una empresa? En este caso, una vez que nosotros valoricemos la empresa, ya es más sencillo ya valorizar una acción, porque es una simple división entre el número de acciones. Así que algunos conceptos preliminares. Como ya he estado comentando ya la metodología de flujo de caja descontados, valora una acción a partir de los flujos de caja que estamos proyectando, pero esos flujos de caja debemos traerlos al valor presente a través de una tasa de descuento, que en este caso va a ser el WACC. El WACC es el costo promedio ponderado de capital, que más adelante ya vamos a ir viendo cómo calcular. Se considera lo recomendable es 3 a 5 años de proyecciones más un valor terminal. Este valor terminal, si bien es cierto, las empresas mm, no duran no duran poco tiempo, entonces si nosotros proyectamos hasta el 2028 nada más, hasta el 2030, no estamos considerando cuánto flujo de caja generará en los siguientes años posteriores al 2030. Es por ello que consideramos también el valor terminal, que trata de cubrir ese espacio que no estamos tomando en cuenta dentro de nuestro horizonte. También algunas consideraciones muy importantes que para hacer los cálculos debemos tomar en cuenta estados financieros que sean auditados. ¿Y por qué auditados? Porque estos son fuentes confiables. Y también nosotros podemos obtener data del MEF, del BCRP, de la Bolsa de Valores de Lima, de Damodarán. Y antes de entrar a la metodología, podemos ver el glosario. FCF es el flujo de caja libre. Como lo mencioné, es el dinero que la empresa genera posterior a haber hecho o realizado sus gastos operativos. El EBIT es la utilidad antes de intereses e impuestos. El CAPEX es lo que la empresa invierte en los activos fijos. El NWC, cambio en el capital de trabajo. El WACC, el costo promedio ponderado del capital, que es nuestra tasa de descuento en este caso. El valor terminal, que también ya lo he ido comentando, ya que es el valor más allá del horizonte explícito. El Enterprise Value, que es LV, es el valor de la empresa como tal. El Equity Value es el valor para los accionistas. Y el precio por acción, que sería una división, como ya lo había estado comentando, una división entre el equity y el número de acciones. Entonces, entrando ya en las etapas,
Como primera etapa está la recolección de datos. Segunda etapa, el cálculo del WACC. Luego proyectamos los flujos de caja, calculamos el valor terminal, el enterprise value, el equity value y el precio por acción. Entonces, entrando en la etapa uno, en la recolección de datos, aquí hay actores y también hay roles. El especialista en finanzas se encarga de recolectar los estados financieros. Como ya los mencioné, lo recomendable es que sean estados financieros auditados, auditados y de fuentes confiables. Entonces, el flujo empieza cuando se descargan los datos financieros. Estos pueden ser estados de resultados, balances generales o flujos de caja. Y de esos estados y de esos datos financieros o estados financieros, nosotros extraemos lo que nos interesa, que vendrían a ser las partidas clave o transacciones clave, que pueden ser ventas, EBITDA, entre otros, y también ajustar aquellas partidas no recurrentes. ¿Esto qué significa? De que, por ejemplo, si es que ha habido algún evento inusual en la empresa, nosotros no deberíamos tomarlo en cuenta. Un ejemplo para una inmobiliaria, digamos que la inmobiliaria el año pasado cerró con una venta enorme, pero eso es porque había tenido un contrato con el Estado y esos contratos no sean así nomás. Entonces, eso puede distorsionarme a mí la data histórica y por eso es que trato de ajustar esa venta o ese proyecto que tuvo, trato de ajustarlo porque es un evento que es no recurrente. Entonces, una vez que ya verifico que los datos son consistentes, ya puedo pasar a la siguiente etapa. Y si los datos no son consistentes, tengo que hacer una revisión y una limpieza de los datos. O también volver a ajustar aquellas partidas no recurrentes. También aquí hay una fórmula del valor de la empresa. Esta fórmula ya la vamos a ir viendo conforme vamos avanzando las láminas, pero digamos que se trata de una sumatoria de los flujos de caja, el dinero que va generando la empresa en los próximos 5 años, y este dinero generado se debe traer al valor presente a través del WACC. Lo mismo para el valor terminal. Para hacer el cálculo del WACC, del costo promedio ponderado de capital, el WACC está compuesto básicamente por dos costos: el costo de capital o de fondos propios y el costo de deuda. ¿Por qué? Porque una empresa puede financiarse a través de dos formas, ¿no? El capital propio o también el dinero que ingresa a partir de los accionistas o el aporte de los socios. Y otro es la deuda. La deuda es, digamos, los préstamos que se hacen con el banco para que ellos puedan, digamos, financiar sus operaciones o tal vez crecer, ¿no? Entonces, el WACC es muy importante porque es un ponderado entre estos dos costos. Y aquí, este diagrama BPMN te indica cómo calcularlo. Entonces, primero obtenemos la tasa libre de riesgo, que es el RF. Esto a partir de los bonos soberanos. También obtenemos el beta a partir de Bloomberg. Es una página muy confiable. Calculamos también el premio por riesgo de mercado. A ver si puedo situar mi cursor aquí. Sí, este es la tasa libre de riesgo, el beta, el premio por riesgo. Una vez que ya hemos obtenido estos tres valores, ya podemos calcular el CAE, que nos va a servir aquí en el cálculo del coste de capital. De igual forma, también vamos a calcular el costo de la deuda. Si es que la empresa tiene bas- deudas con diferentes bancos, tenemos que hacer, bueno, calcular un ponderado también. Y una vez que ya tenemos ambos datos, lo que validamos es que si nuestros resultados son coherentes, y si no son coherentes tenemos que volver a obtener la data desde un inicio.
Y si es que ya son consistentes, procedemos al cálculo del WACC. Este cálculo del WACC, como ya lo había comentado, el WACC es la tasa de descuento, que es muy importante. Y aquí para las proyecciones del flujo de caja libre, el, aquí hay actores y roles también. El analista financiero elabora modelos de proyección de ventas, costos, CAPEX y capital de trabajo. Entonces, empezamos con esta etapa 3. Primero lo que tenemos que hacer es revisar el histórico de ventas en los estados financieros. Justamente por eso en la etapa 1 nosotros hemos extraído ya las partidas clave. Vamos a seleccionar algunos drivers. Estos drivers son los que nos van a ayudar a que nosotros podamos estimar los flujos de caja y drivers muy representativos como por ejemplo el crecimiento del sector, la inflación, entre otros. También vamos a seleccionar un supuesto de crecimiento. Este supuesto de crecimiento debe ser en base al histórico que hemos estado viendo. Por ejemplo, si hemos estado viendo que una empresa ha estado creciendo en sus ventas un 5% anual, entonces nuestro supuesto de crecimiento debe rondar el 5%. También vamos a estimar costos y gastos y proyectar el EBIT y calcular el NOPAT, que es el beneficio operativo antes de los impuestos, usando la tasa efectiva promedio. Estimamos el CAPEX y calculamos la variación de capital de trabajo. Todo esto, todos estos pasos previos para calcular el flujo de caja libre. Entonces, una vez que ya tenemos el flujo de caja libre, vamos a hallar el valor terminal. El valor terminal, como ya había estado explicando, es el valor que no estamos tomando en cuenta dentro de nuestro horizonte temporal que hemos definido previamente. En este caso, lo recomendable es 5 años. Y el valor terminal nos va a ayudar también a que podamos nosotros calcular el valor de la empresa. Para calcular el valor terminal hay dos métodos que son muy conocidos dentro del rubro financiero. Está el método Gordon Growth y también está el método a partir del exit múltiple. Entonces, aquí en pantalla podemos ver el método de Gordon Growth. Es a partir del flujo de caja libre y a partir del WACC. Y G es una tasa de crecimiento, que esta tasa de crecimiento podemos obtenerla a partir de un promedio en el sector financiero. Una vez que ya tenemos el valor de la empresa, ya descontamos a partir del WACC, sumamos valores presentes y ya podemos pasar a la siguiente etapa, al equity value, que es básicamente el valor de la empresa menos la deuda más el efectivo. Este equity value nos va a ayudar bastante porque simplemente tenemos que dividirlo entre el número de acciones para obtener así finalmente el precio por acción. Y ya para terminar ya las conclusiones y recomendaciones, valorizar un flujo valorizar por este método es uno de los métodos más sólidos porque se centra básicamente en cuánto dinero una empresa genera en los siguientes años. Pero también, dado que esto depende de bastantes suposiciones de crecimiento, nuestros drivers deben ser bastante finos para que así nuestras proyecciones sean fiables. Porque digamos que si nosotros sobrevaloramos a la acción, vamos a terminar en pérdidas. El valor terminal suele representar gran parte del enterprise value y esto requiere supuestos conservadores también. Algunas recomendaciones: hay que validar todos nuestros supuestos con fuentes confiables, como el BCRP, el INEI, la Bolsa de Valores y también algunos sectoriales. Y hay que revisar nuestro modelo que hemos creado de flujo de caja periódicamente, ya que hay ciertos cambios, ya sabemos que
hay ciertos cambios en tasas de interés, en riesgos del país o en el sector también que pueden afectar el valor de la acción. Algunas referencias y eso sería. Bien, Ney, tú has mencionado algunos aspectos a nivel de recomendación y aspectos asociados para una mejor consideración del cálculo y de la certidumbre, digamos, ¿no? Sí. Eso está desarrollado, esos comentarios que has hecho están desarrollados en el trabajo, porque el tema es que a mí me da la impresión que el trabajo adolece de aspectos que tengan que ver para asegurar la calidad, dice ahí los términos de calidad y de riesgo. A eso se refiere justamente a comentarios que tú acabas de hacer. Entonces, eso es un aspecto. Pero en general, bien, o sea, se trata de eso, de explicar. Y otro asunto es el ejemplo. O sea, hacer una especificación de ese cálculo sobre la base de información que pudiera llevar a ver cómo finalmente puede resultar esa valoración, esa forma de calcular, ¿no? Esas son mis observaciones, Ney. Sí, muchas Bien, gracias. vamos entonces con Miguel, por favor, el tiempo que dispongas. ¿Estás? ¿O ya te fuiste? ¿Te estás peinando? No te veo. Estoy al baño, ¿no? Ah, ya. Disculpe, profe. No, Ya no, está. ya puedes empezar. Ya está, está. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ya. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Miguel Mancilla y hoy día voy a explicar la metodología Lean Startup que está relacionado con los negocios emergentes, con la problemática de los negocios emergentes. Y bueno, bueno, primero una pequeña introducción de qué es Lean Startup. Lean Startup es un framework de gestión empresarial diseñado específicamente para entornos de alta incertidumbre y se fundamenta en organizaciones temporales o organizaciones que recién tienen un modelo de negocio escalable y repetible. Eh, las características fundamentales de este framework es que contempla un enfoque netamente científico, ya que, bueno, luego lo voy a profundizar mucho más. Es un enfoque basado en una hipótesis, es iterativo. Lo que se hace es elegir una prueba y de esta prueba recoger aprendizajes con cada interacción. Se centra en el cliente, ya que el cliente, en fin y al cabo, es el que nos va a dar el conocimiento que deseamos. Y también se fortalece mediante el aprendizaje obtenido de fracasos, ya que en un negocio emergente no todo va a ir color de rosas. Siempre al momento de empezar un modelo de negocio, un producto, eh, va a haber fracasos, va a haber varias veces nos van a decir que no y debemos aprender de estos fracasos controlados. También esta metodología nos ayuda a tener una mejor validación de clientes y una construcción interactiva entre la validación de estos clientes y relacionados con el producto. Bueno, como principal, el propósito de esta metodología es de producir un aprendizaje. ¿A qué me refiero? A tener un progreso medible que se pueda transformar de supuestos ya comprobados en conocimiento empírico sobre la viabilidad comercial. ¿A qué me refiero con esto? De un producto
o de un servicio o hasta de una idea que yo tengo, puedo, puedo tener un progreso a la medida de que voy captando al, al cliente. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos a manera general cuáles serían las entradas, cuáles serían las fases del proceso y las salidas del proceso. En primera instancia, tenemos que nuestra entrada principal sería la hipótesis de valor. Para esta hipótesis de valor necesitamos tener un problema a resolver, una solución propuesta. Esta solución propuesta tiene que ir en concordancia, alineamiento del negocio y tener un segmento del cliente objetivo. Como recursos iniciales, tenemos que tener un equipo multidisciplinario. Bueno, este proceso se calcula entre 2 a 4 semanas de tiempo, ya que es el tiempo que nos lleva a tener un contacto con el cliente y tener su feedback. Y como herramientas básicas, podemos tener, bueno, es un campo muy grande de las herramientas básicas que se pueden usar en este procedimiento. Luego voy a especificar algunos. Y también conocimiento previo. Tenemos que tener investigación de mercado, podemos hacer un benchmark del sector y restricciones identificadas. Como la primera fase tenemos la de construir, que sería diseñar un producto mínimo viable, que es el MVP, y para luego desarrollar un prototipo funcional y luego se prepara un protocolo de prueba. Para la segunda fase sería exponer y dar a conocer a los clientes sobre nuestro MVP, nuestro producto mínimo viable, capturar estos datos, ya sean cuantitativos o también cualitativos, y recuperar el feedback mencionado. En la tercera fase, y ya después de recolectar este feedback, sería el de analizar los datos, el de trazarlo con la hipótesis, sintetizar los hallazgos claves y tomar una decisión estratégica respecto al producto. Ya puede ser de que sea escalable, puede ser de que lo podamos modificar y volveríamos al tema de la hipótesis, o puede ser de que el producto simplemente no va y se desecha. Como aprendizaje validado, bueno, como salidas tenemos el aprendizaje validado, ya que con estas interacciones pequeñas, de bajo costo, que no nos genera un fracaso gigante, como una gran inversión, sería un buen ejemplo, eh, podemos tener una hipótesis ya sea confirmada o refutada, o por comprobar su hipótesis, tener patrones de comportamiento, como más o menos puede ir mi producto en un futuro, o nuevos productos mínimos viables, y tener insights cualitativos. Como otra salida tenemos la de decisiones fundamentadas, ya perseverar en la estrategia actual, el de pivotar a un nuevo enfoque, tal vez este sector de productos no es muy viable para mi negocio y puedo pivotar en otro enfoque y tener una justificación de datos. Y como última salida tenemos el producto iterado. Podemos tener un producto mínimo viable que está puesto en mejora, pues escalar, tener un producto mínimo con sin pivotear, que significa que puede mejorar el proceso, o puedo tener un rechazo y aprender de ese fracaso. Bueno, aquí tenemos el glosario. Lean Startup, como ya lo había mencionado, es la metodología para desarrollar negocios mediante la experimentación rápida y validación temprana. El MVP, que es el producto mínimo viable, que esto significa que tiene las características mínimas para validar la hipótesis clave con los clientes. El ciclo Build, Measure, Learn, que es en el que me estoy enfocando, que es el proceso interactivo de construir el producto mínimo viable, medir sus resultados y aprender para la mejora. Pivotar, en este caso, bueno, su descripción sería el cambio estratégico basado en aprendizaje validado del mercado. El Product Market Fit, que es cuando un producto satisface fuertemente la demanda del mercado. La hipótesis de valor, que es el supuesto sobre el beneficio de los clientes.
el valid learning, que es lo que al fin y al cabo deseo conocer, el conocimiento demostrado empíricamente, las métricas vanidosas, datos que parecen positivos, pero no reflejan progreso real, las métricas accionables, datos que permiten tomar decisiones concretas de mejora, el early adopter, que es el cliente inicial que acepta el producto, problem solution fit, que es la validación de que un problema es real y su solución es adecuada, la traction, que es la evidencia medible de la demanda del mercado, el modelo Canvas del negocio, es la herramienta visual para diseñar y analizar modelos de negocio, y el desarrollo de clientes, que es Customer Development, proceso de descubrir y validar clientes antes del escalamiento. Bueno, vayamos a los requerimientos que hace falta para aplicar esta metodología. Bueno, en plano inicial tenemos un compromiso de la alta dirección, ya que estos deben aceptar el fracaso controlado como aprendizaje, tener un presupuesto dedicado para la experimentación y una autorización para pivotar basado en la evidencia. Tener también un equipo multidisciplinario, ya que un producto mínimo viable se puede integrar en varios roles. Ya puedes tener un diseño, puede ser un desarrollo tecnológico, tener un análisis financiero, un análisis legal, etcétera. Una cultura de experimentación, es necesario tener que el negocio tenga una mentalidad que valore el aprendizaje sobre ejecución perfecta. ¿A qué me refiero con esto? Que no le tenga miedo a tener este, este nicho de tener productos que puedan salir al mercado y tener un aprendizaje sobre esto, a pesar de que sean rechazados. Tener acceso a usuarios reales, que ellos son los que van a interactuar con nuestros productos o servicios y nos van a dar este conocimiento. También tener herramientas de prototipado rápido. Puede ser softwares en la web como Figma, Bubble, Webflow, o tener habilidades para construir productos mínimos viables de baja fidelidad en días. Tener sistemas de medición, que es muy importante en esta parte de aprender, de medir, este, la capacidad de definir métricas accionables y capturar los datos, ya sea en varias herramientas de análisis de datos, puede ser desde Google Analytics hasta el Excel, que es muy conocido por todos. También el tiempo asignado y el time boxing. Estos ciclos no deben ser tan largos, ya que nos genera mucho costo, mucha fatiga y no nos da datos precisos. También el proceso decisorio ágil debe ser un protocolo claro y rápido para analizar resultados. Una definición clara de la hipótesis, el lineamiento del modelo de negocio y tener el alcance del producto. Y una transparencia radical, una comunicación abierta entre todos los resultados, ya sea éxitos o fracasos, respectivamente documentados y accesibles para toda la organización. Bueno, ya a nivel de proceso tenemos el siguiente diagrama BPMN que nos explica cómo sería cada fase. Bueno, todo el proceso. Eh, Iniciaría en la parte de marketing, bueno, en realidad el hito que daría inicio a todo este proceso sería el de la idea del producto o servicio. A partir de ahí, se lanzaría una convocatoria a la reunión, que sería donde se establecería la hipótesis número 1, la reunión entre el director ejecutivo y el director ejecutivo y el que propuso el producto, la idea. Luego pasaría a la definición de la hipótesis. En este proceso se declara cada característica, el alcance, la segmentación de los clientes y se establecería también el rango de cada característica del producto mínimo viable. Para esta definición de hipótesis, nos apoyamos también del acta de alineamiento financiero, ya que la parte financiera y la parte legal
es una de las más importantes para el planteamiento de un producto mínimo viable, y para luego realizar una revisión histórica de recursos y conocimientos. En este proceso podemos, bueno, en este proceso se lleva a cabo una comparación histórica acerca de más nichos de este sector. Se contabilizan los recursos con los que se cuenta y se complementa con los conocimientos que tenemos, o también eh, podemos aplicar benchmarking en otros productos del sector, productos o servicios. Luego de esto, que ya se define un producto mínimo viable, se pasa al diseño del producto. En el área tecnológica o también en el área de desarrollo se produce el producto mínimo viable, se define qué es de la feature list mínima, que serían las características, para luego desarrollar el prototipo, y en esta parte se debe, como lo había mencionado antes, se debe tener un documento que es bitácora de decisiones técnicas, en el cual cada campo que se vea, que se vea, eh, que se vea reemplazado o que se vea alterado, se pueda tener un registro para saber por qué fue la razón, cuál fue el motivo, y tener este, este conocimiento a la mano para toda la organización. Aquí termina la primera fase, que sería el desarrollo del prototipo, en el cual ya tengo mi producto mínimo viable, que serían las características del producto o servicio, sería el alcance que éste tiene, el precio, también la segmentación y la base legal, entre otros. Para luego de esto, irnos a la fase de medir. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir la interacción que tiene nuestro producto mínimo viable con la gente, nuestro segmento al cual va a ir enfocado. Para esto, marketing va a elaborar una encuesta. Esta encuesta debe ir con un listado de candidatos reales, nuestra segmentación, también un guión de entrevista. En este caso, un ejemplo puede ser el focus group, que algunos lo utilizan de manera muy eficiente, que sería reunir de manera virtual o de manera también presencial a un grupo del segmento, y explicarles cómo se va a lanzar, en qué consiste y cuál es la descripción del producto mínimo viable, y ellos nos devuelven sus consideraciones o sus recomendaciones para la siguiente. Bueno, este proceso, después de la elaboración de encuesta y se lanza la encuesta, tiene un proceso de espera, que es el proceso de espera del feedback, el proceso más largo de toda la metodología. Puede ser entre días hasta 2 semanas, no puede ser tampoco tan largo. Y luego nos vamos al proceso de retroalimentación del feedback, en el cual se recopila, se limpia y se analiza con las métricas cada registro de la encuesta. Luego, para entonces, este proceso nos va a devolver unos documentos de reportería, en el cual se va a poder visualizar cuál sería la información necesaria para tomar la decisión. Y aquí acaba el proceso de medir. El siguiente proceso sería el de actualización y estructuración del producto mínimo viable. Y en este proceso, ya con la información solicitada por la retroalimentación del feedback, se puede decidir entre tres cosas: el de actualizar el producto mínimo viable, que se le llama pivotar. Se puede ocurrir de que se acepta totalmente el producto mínimo viable y pasa a ser un producto escalable, o puede ser el rechazo. Todo toda esta gama de opciones, al fin y al cabo, el que lo define es nuestro sponsor o nuestro director, quien va a ser el que decida si es que va a pivotar, si es que va a ser escalable,
Entonces, que simplemente no da el producto, la gente no lo acepta y no, y no seguimos con el producto mínimo viable. Bueno, acá tenemos a detalle cómo sería cada fase. Como ya mencioné, la fase uno es el de crear el producto mínimo viable. Las entradas y los requisitos serían el tener un problema identificado, que es lo que la hipótesis va a tratar de solucionar, un segmento objetivo preliminar, ya que cada alcance del producto mínimo viable debe ir enfocado a un segmento, no podemos sacar un producto para todo el mundo. Una información existente, tenemos que tener estudios previos, métricas internas, que nos permitan tener una consolidada evaluación para saber si es que el producto va o no va. No podemos lanzarlo sin tener estas métricas. Tener los recursos disponibles y las herramientas mínimas. Ya puede ser software, puede ser herramientas de prototipado. Con un producto mínimo viable me voy puede ser este, desde un prototipo, ya sea un prototipo físico, sin nada tecnológico, una idea, una innovación que se me ocurrió a mí, o puede ser también de la parte tecnológica, puede ser un sistema de inteligencia de negocios, una arquitectura de datos compleja, etc. Como entregables tenemos, bueno, en la etapa número uno, la definición de hipótesis, que sería el entregable del proceso número uno. También el alineamiento estratégico vendría a ser la definición de hipótesis. Como segundo proceso tenemos el del diseño del producto mínimo viable, con las características. Esto debe tener una representación visual y una funcionalidad de la solución y el desarrollo del prototipo. Este prototipo del producto mínimo viable debe ser un producto lo suficientemente tangible para ser probado por los usuarios reales. Los instrumentos y las herramientas utilizadas sería para la definición de hipótesis, es el Lean Canvas, también para el diseño del producto mínimo viable, el modelo Canvas de negocio. Para el desarrollo rápido puede ser Excel para tener documentado cada registro. Y la gestión del equipo puede ser Drive, reuniones, meeting, o puede ser una situación, un entorno físico. Siguiente. Para la fase 2, que es el de medir, tenemos ya el producto mínimo viable funcional. Tenemos el protocolo de prueba, que sería el guión de la entrevista, en el cual se estructura dentro de la encuesta para tener un flujo predefinido. Luego, el segmento de usuarios identificados. Este, este listado de personas que va a probar nuestro producto debe ser correspondiente al perfil objetivo. Y el canal de contacto puede ser de manera física, puede ser virtual, puede ser solamente un llenado de formulario, etcétera. Y las métricas para recolectar son variables previamente definidas según la hipótesis. Bueno, los entregables serían el reclutamiento de usuario, que sería el listado de participantes con fecha y su canal de contacto, también su valoración. La ejecución de prueba, que sería el registro de interacciones, las grabaciones, los formularios y cada llenado, una prueba de que el usuario ha llenado esa ficha, y la consolidación de información, tener la data clarificada, tener clasificada también el hallazgo, ya sea positivo, negativo o neutro. Y para este tema de la medición, podemos tener el Google Forms, como lo había mencionado, que es una web de formularios. También podríamos tener la recolección de Excel, la recolección automatizada con SQL Server. Y para las métricas, podríamos tener Excel, Power BI, y para la visualización también Power BI o Google Data Studio. En la fase 3 ya es la fase de selección y estrategia. Bueno, como entradas tenemos la matriz del feedback estructurado, la hipótesis original documentada, el objetivo de éxito predefinido y el registro de incidencias u observaciones.
Como entregables intermedios, tenemos el de análisis de resultados. En esta parte, ya con la data consolidada y teniendo nuestro sistema de reportería, tenemos una comparación entre la hipótesis y la evidencia real, también una recomendación estratégica que que formaliza el paso en el que se decide si es que se va a pivotar, si es que va a desechar o se va a escalar, y el ajuste de la hipótesis, que puede que sea un ajuste en la hipótesis y volvemos al tema de inicio. En los instrumentos podemos utilizar eh, las herramientas de Excel, una matriz de RISE, que sería la matriz de objetivos del, del personal, y la documentación final sería en Word para el registro y la consolidación de cada producto mínimo viable. Eso sería todo. Bien. Eh, 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 Vuelvo a mencionar ya, es que las metodologías procuran no decir el qué se va a hacer, qué se va a hacer, se debe hacer esto, el otro, lo cual no está mal, porque hay que decir qué se hace, sino cómo se hace. Y la ayuda más apropiada en algunos casos es cuando muestro cómo se da el resultado de eso que se debe hacer, ¿ya? Y que eso como que hay que estar bastante claro previamente cuando se refiere a qué se hace. En algunos casos decir qué se hace, lógicamente yo digo lluvia de ideas, ¿no? Entonces es mencionar brevemente, rápidamente, cómo es que se presenta este asunto, desde la selección de los participantes, la manera como se van a provocar las ideas, porque las ideas hay que provocarlas, dando un marco, un derrotero, en fin, etc. Y luego cómo se sistematizan las lluvias, agrupándolos por temas, por áreas, en fin. ¿Cómo se hace la lluvia de ideas? Cuando yo digo cómo se hace, es porque indico de manera precisa qué, digamos, consideraciones, qué elementos y cómo estos se utilizan en ese paso que voy a hacer, ¿no? Pero repito, en muchos casos se ve mejor el cómo cuando se ve el ejemplo. Este es el resultado, ¿ya? Yo de comienzo le dije, tiene que ir de la mano el desarrollo de un ejemplo para que a la vista se sepa que lo que se está haciendo, tomando, dando estos pasos, tiene este resultado, ¿no? Otro aspecto que ya le mencioné a Ney es que es muy importante poner las consideraciones que van a permitir saber que lo hecho tiene el resultado esperado, o de qué forma yo puedo calificar que lo que ha resultado es aceptable o no, o se puede calificar como un resultado, digamos, no aceptable, ¿no? Etcétera. Así como las consideraciones que hay que tener para evitar caer en un error o en un resultado equivocado, ¿no? Que son los riesgos que se dan. O sea, el trabajo está ahí, digamos, no está mal, entonces, pero puede ser enriquecido en ese sentido. Si ustedes tienen a bien hacerlo y mandarme una nueva versión, me dicen si lo van a hacer
para yo poner la actividad que corresponda, ¿no? No sé, vamos no sé si tienen algún comentario, Ney, dime. Ah, sí, si yo podría hacer una nueva versión, tendría hasta este sábado, ¿cierto? Hasta... No, 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 no. No sé, ¿cuándo es el examen parcial? ¿Qué semana es examen parcial? ¿Se acuerdan? Cheque. A ver, déjeme ver. Es en el La 13 del de 13. octubre. El 13. Entonces tendría que ser hasta el siguiente sábado, el sábado 11. El sábado 11 yo pondría esa actividad, porque tengo que tener esa calificación antes del parcial, Ujú. ¿ya? Ya, gracias, Entonces profesor. me avisan. Si lo van a hacer, me confirman, ¿ah? Para poner la actividad. Sí, yo voy a presentar una nueva versión. Ya. Miguel, Sí, profesor, yo también quiero presentar una nueva versión. ya, está bien. Bien, vamos a continuar con nuestra temática. Eh, hemos estado mencionando en primer lugar, hemos dicho que en esta parte del curso, dejando atrás el, el- el- el haber recogido diferentes aspectos o consideraciones que se ha tenido en cuenta y es relevante en el proceso evolutivo del entendimiento de la organización, ¿no? De la empresa a la organización. Y hemos recogido una serie de aspectos, yo he hecho un pequeño resumen de cómo cada escuela ha contribuido, en realidad ha contribuido hacia una visión cada vez más completa, más entera de la organización en sus diferentes aspectos, ¿no? Hemos dado una revisión rápida y hemos terminado con esas consideraciones. Y luego hemos dicho, bueno, pero ahora veamos desde el punto de vista también de sistemas, en la organización, pero transitando en su proceso de ciclo de vida organizacional hacia un desarrollo cada vez más maduro. Y dijimos que el inicio lógico de la constitución empresarial es en esta armonización entre necesidad y capacidad que se tiene para justamente aprovechar dicha necesidad. Claro que eso tiene su excepción cuando hablamos de esta experiencia de crear una idea, o lanzar una idea nueva e introducir más allá o a distancia de la necesidad algo que puede ser útil, puede ser también de interés en el mercado, en los clientes, en la sociedad que nos rodea. Vender la idea. Y se introduce eso desde el enfoque también, digamos, científico, que a fines del año 1800 se dio de tratar de vender algo que, si bien no es una necesidad explícita y recogible, se va a ir desarrollando o creciendo a partir del ofrecimiento de un producto, ¿no? Pero constituido la empresa viene con ese
esa armonización, lo que yo puedo hacer y a quién me puede consumir lo que voy a hacer, ¿no? Definiendo claramente qué hago, de qué se trata, cómo se hace, y eso, ahí hay la asistencia. Primero la asistencia al entendimiento completo, amplio, del estudio del entorno en la que se va a desenvolver un emprendimiento. Ese es un aspecto relacionado a la ingeniería también, o la ingeniería de sistemas. Y el otro tiene que ver con el diseño del producto, el diseño de los procesos, el diseño de la presentación, que da cuenta de cómo he de caminar en la elaboración y ofrecimiento de mi producto o del servicio de la organización, ¿no? Luego me articulo básicamente al desarrollo ya del inicio operacional de la empresa y resisto o insisto en él hasta el momento que yo ya empiezo a tener clientes y el espacio suficiente para poder generar un ingreso que vaya cubriendo los costos y dándome un adicional. Y de ahí, o sea, desde la concepción hasta ese momento es la germinación, digamos, del empresarial, ¿no? Y luego de ello ya viene una etapa, una segunda fase, un segundo momento en la que soy capaz ya de evaluar lo que la empresa es y hace. Pero es una recomendación que es especialmente en el inicio empresarial, pero que tiene valor a lo largo de todo el tiempo que la empresa tenga como vida, y es enfocarse en evaluar, en hacer un diagnóstico en función del cliente, en perspectiva cliente. O sea, yo me pongo se dice en perspectiva, a referencia de lo que Kaplan y Norton mencionan, me pongo desde el punto de vista de la necesidad, del interés del cliente. Me pongo en ese punto de vista. Pero además recurro a ese punto de vista. Levanto la información necesaria para poder saber qué cosa puedo cambiar, mejorar o ampliar, ¿no? O recortar desde el punto de vista del cliente, desde la perspectiva del cliente. Y hago mi primer diagnóstico y establezco las brechas que se van a dar entre esa posibilidad y esa necesidad de avanzar, de cambiar, de mejorar, y la situación actual. Y sobre esa brecha yo digo, esto es lo que yo deseo en el futuro, y genero una nueva visión del negocio en el futuro, en la que no hay en la recomendación personal mía, ¿no? De la perspectiva de sistemas, pienso que no hay, la temporalidad no puede jugar un rol, ¿cómo se diría? Condicional. Lo condicional es el entorno y las oportunidades que se dan. Esas son las condicionantes. No el tiempo, no el tiempo. Porque dependiendo de lo que vamos a querer alcanzar, más bien desde la perspectiva de la visión, yo puedo decir, yo para alcanzar esto que yo quiero hacer, me puede tomar tal tiempo si sigo por esta ruta, tal otro tiempo si sigo por esta otra ruta. Y eso se va a determinar dependiendo las intencionalidades que yo pueda acumular, diseñar hacia la búsqueda de alcanzar esa visión. Y mucho de ello se trata de objetivos a alcanzar o proyectos a desarrollar. Y con sus mediciones que están establecidas, yo armo un mapa estratégico, en ese sentido, elemental, básico, para recorrer esa situación, de la situación actual a esa visión que yo tengo a través de un mapa estratégico, ¿no? Que se representa vía un cuadro de mando o un balance scorecard. Y una vez que yo he diseñado todos los aspectos que contiene un planeamiento estratégico, desde el mapa de objetivos, el mapa de meta, los indicadores, la matriz estratégica. La matriz estratégica es una sábana
en la cual yo tengo claro los objetivos, las metas, los responsables, las etapas por las que voy a seguir y los indicadores que voy a utilizar, y también tengo la especificación de los umbrales que van a marcar cada uno de esas actividades que apuntan a cierta meta y con ello a cierto objetivo se están desarrollando correctamente, ¿no? Si no semaforizo, es decir, establezco condiciones de actuación frente al riesgo, frente al mal desempeño de esas actividades o frente al tema de éxito o de buen desempeño de las actividades. Matriz estratégica, esa es la herramienta que se... Y de eso, ese diseño estratégico me posibilita gestionar estratégicamente, hemos dicho. Me posibilita gestionar estratégicamente. ¿Y cómo es que se da esa posibilidad? Es que yo gestiono recursos de información, recursos financieros, etcétera, los gestiono alineando el uso, la ejecución de actividades a la búsqueda del cumplimiento de los objetivos, de esas intencionalidades estratégicas. De esa manera, la gestión de mis recursos, de las actividades, van a estar apuntando inevitablemente al cumplimiento de lo que me he propuesto. Por lo tanto, estoy ahí desarrollando la gestión estratégica. Con la salvedad hemos dicho de que cada sistema que compone esa gestión, el sistema financiero, el sistema de recursos humanos o de competencia, como se quiera llamar, cada uno de esos aspectos, sistema de información, etcétera, están alineados a esa búsqueda. Y cada uno de ellos tiene su propia mecánica, su propia forma, su propio marco, su propia metodología, en fin, sus propias condiciones. Cada uno son especialidades, ¿no? Dentro de un marco, yo, si soy el gestor, desde el enfoque de sistemas, gestiono en ese manejo de esos diferentes sistemas un equipo interdisciplinario. La gestión estratégica es una gestión interdisciplinaria. En eso consiste una de las líneas de desarrollo del ejercicio de la ingeniería de sistemas. En eso consiste, en la articulación de la gestión de los diversos sistemas organizacionales. Una vez hecho eso, hemos considerado ir ya a un segundo nivel. Y perdón. Disculpe. Estoy hablando mal. Ya no es segundo nivel, ¿no? Hemos dicho que ¿Qué pasó? Pero eso aquí está. No se ve, ¿no? Aquí Team. No sé cómo ver esto ahora. Ya. Bien, sí se ve, ¿no? Sí se ve Yo no estaba viendo dónde debería. Bueno, entonces, luego que yo gestiono la organización estratégicamente, o sea, cuando estoy haciendo esto, bueno, primero, cuando la organización funciona, ya genera ingresos suficientes para cubrir los costos,
yo he cubierto la primera etapa, que es la gestación empresarial. Con el diagnóstico pasa un segundo momento, porque yo podría no tener un plan estratégico, simplemente derroteros específicos en virtud de un diagnóstico. Entonces, tener un diagnóstico en vivo, es decir, permanentemente establecido o actualizado, es una capa superior meramente a hacer las actividades. Pero si además yo tengo una definición estratégica, hace una tercera etapa, digamos, ¿no? Y si me gestiono y gestiono mis recursos con eso, quinta etapa, digamos, de madurez. Si yo en lo que gestiono digamos, resolviendo, atendiendo lo que se quiere lograr y lo que se ha definido en la propuesta estratégica, ¿no? Y ya acá viene, ya estamos en una situación de manejo muy, muy exitoso. La organización se mueve con una definición estratégica y con la gestión estratégica necesariamente en el espacio de los exitosos, ¿ya? Y cuando esto se hace, digamos, la empresa puede caminar por senderos mucho más atrevidos, mucho más arriesgados incluso, o más amplios. Entonces, cuando la organización se manejando sus recursos, todos los aspectos, todos los sistemas que tiene, bien alineado, bien en perspectiva estratégica, se ha llegado ya, como digo, a un espacio muy importante. Cuando esto sucede, ya no se quiere subir un escalón más, un nivel más, sino se quiere subir a otra dimensión de la gestión empresarial, a otra dimensión. Ya es otra cosa. Ahí se monta una capa superior que enmarca la actividad, la operación empresarial, que es hasta donde se llegó hasta el momento que hemos conversado, ¿ya? Y para saltar a esa otra dimensión, yo tengo que atreverme o verme en la capacidad de manejarme ya en perspectiva de mis procesos. La gestión de procesos es el otro componente de la zona de éxito muy importante. Es decir, con la gestión estratégica tengo asegurado pues un porcentaje bien alto de mi capacidad de éxito. Pero eso se eleva extraordinariamente cuando yo tengo gestión de procesos, la gestión de mis procesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que los diferentes sistemas que yo tengo están relacionados no solamente apuntando al objetivo estratégico, sino que están asociados a las actividades que yo realizo. O sea, la gestión de procesos es un aspecto que se requiere a efectos que la gestión de mi sistema empresarial con sus subsistemas pueda más fuertemente, más sólidamente lograr el éxito que se quiere, ¿no? Entonces, la gestión de procesos. La gestión de procesos no es algo que uno pueda abordar fácilmente, aunque hay organizaciones que han ido progresivamente a ir implementando, a ir utilizando herramientas e instrumentos que lo llevan a eso, progresivamente. Pero hay quienes han visto esa necesidad y se han mandado a trabajar en ese gran propósito con un proyecto especial, grande, de gran envergadura, para gestionar sus procesos. Ambas cosas se ven, ¿no? Y la gestión de procesos pasa necesariamente por una descripción, un mapeo se le dice, no se utiliza la palabra, un mapeo de los procesos, un trazado de los procesos, una explicitación de los procesos.
O sea, no es posible gestionar procesos si yo no los pongo de manera explícita y en un trazo claramente manejable, digamos, ¿no? Y a ello pues, se le denomina y además se le encamina a través de una especialidad. Es una especialidad. Toda una especialidad es lo que tiene que ver con la gestión de procesos y es el modelado de procesos. Modelar proceso es dar lo que se hace, pero con ánimo, con disposición a mejorar. Desde la revisión más básica de los procesos. Yo trato de trazar los procesos, pero también debo tener la capacidad que en ese trazado de lo que se hace, puedo yo hacer ajustes porque estoy tomando conciencia de lo que está sucediendo para ir hacia una mejor ejecución de los procesos, ¿no? ¿Qué se hace en este sentido para poder modelar los procesos? En primer lugar, igual volvemos a esta regla cibernética. Yo debo mirar lo que hago, procesos, lo que hace la organización, desde el entendimiento o de la necesidad, de las expectativas de los clientes. Lo que hago va a tener como resultado aquello que me es posible entregar, producir para el cliente. Entonces, yo debo partir estudiando lo que hago en función del cliente y estudio al cliente, pero en perspectiva de mis procesos, ojo, no es en perspectiva amplio de los cambios como se hizo inicialmente luego el diagnóstico o en el diagnóstico, sino acá yo mis procesos, qué es lo que estoy haciendo y me acerco al cliente para poder explorar aquello que el cliente necesita, quiere, busca, prefiere, califica, valora, etcétera, pero considerando que eso me va a llevar a tener una mejor consideración de lo que se hace, lo que estoy haciendo, lo que debería hacer. Esto es muy importante. Para eso, yo tengo que tener el cómo se hace, ahí está, el cómo se hace. No, ¿cómo hace ese estudio? Es que yo tengo un core, el negocio tiene una definición de lo que produce, de lo que es, y entonces yo tengo en primer lugar el cómo es, primero buscar asociar, identificar la sociedad que hay, la asociación que hay entre lo que el negocio, el core del negocio y el core de mi cliente. ¿Qué relación hay? Complementa, contribuye, aprovisiona. ¿Qué relación hay? O sea, yo tengo que saber que lo que hago, cómo así se asocia a lo que hace el cliente. Y para eso tengo que explorar también de manera amplia, lo que si ya tiene el cliente sus propios procesos y ver cómo se debe asociar. Y entonces yo tengo que hacer digamos, si yo tengo varios productos, tengo varias formas de hacer, si varias características de lo que yo ofrezco, tanto como producto como servicio, yo en todos ellos tengo que preguntar o acercarme al cliente, encuestar al cliente, como fuere, extraer de él una apreciación. Es un estudio que se hace, debe tener una forma de registrar lo que se deduce de él. Y entonces acá utilizamos la matriz estratégica, la matriz de decisión estratégica, pero no es matriz estratégica, no es la matriz de decisión estratégica, así se llama MADE, el MADE, usamos el MADE. ¿Qué cosa es el MADE? El MADE es una expresión, digamos,
formalizada, escrita, de las conclusiones a las que yo llego cuando indago ciertos aspectos. Por ejemplo, yo indago al cliente sobre la presentación. El aspecto que estoy considerando es la presentación. ¿Qué factores hay? Tengo un aspecto que es la presentación. ¿Qué factores están relacionados a la presentación? ¿Qué factores? Empaque, línea gráfica o cantidad de lo que se entrega, etcétera. Yo puedo poner ese aspecto y los factores que están asociados a ese aspecto que voy a hablar desde el punto de vista del cliente, de quien voy a deducir vía la indagación, el estudio de necesidad del cliente. Yo voy a deducir en este aspecto, presentación, respecto al empaque, hay algo que hacer. Y en ese cruce, digamos, de esta entrada, que es presentación, para este aspecto yo puedo decir, hay que reducir o mejorar la manera como yo empaco el producto para que dé una sensación o asegure la preservación del producto. Puede ser, ¿no? Yo pongo... Ya. Otro aspecto en relación al cliente es el contacto, ¿no? El contacto con el cliente, la resolución de preguntas o de ayuda que se requiere el cliente. Puede ser otro aspecto. ¿Y qué cosa contiene ahí? ¿No? El canal puede tener otro factor, puede ser la facilidad que se le da, el tiempo de respuesta, etcétera, varios factores. Y yo en ese aspecto, que es canal o contacto, yo tengo diferentes factores y oscilen en alguno de ellos, yo tenga algo que deduzca del cliente que vale la pena considerar en relación a mis procesos. El MADE, esa matriz de decisiones estratégicas, tiene entradas, por un lado, de diferentes factores y, de diferentes aspectos y los diferentes factores que están relacionados a esos aspectos. Y en medio, en cada celda, o en las celdas, algunas habrá algo, en otras no, de qué cosas debería yo considerar en mis procesos respecto a la perspectiva del cliente. Y voy construyendo, haciendo el estudio del cliente, una matriz de decisión estratégica enfocada al cliente en relación a mis procesos. Es decir, de hecho, cuando yo hago mi trazado de procesos, para algunos yo hago la situación actual, ¿no? Y luego lo que tiene que ser, ¿no? Hacia dónde debo ir, hacia qué cosa voy a hacer. Pero en este caso, para el tema de procesos, no. Yo ya desde el arranque puedo decir que el proceso debería considerar estos aspectos. Y voy a trazar no lo que hay y luego lo que podrá ser, sino lo que debería hacer en general. Para ahorrar el ejercicio, además, necesariamente hacer esas dos etapas. Entonces, primero tengo pues una serie de aspectos de consideraciones, se le llama, entre comillas, decisión estratégica, es decir, decido qué hacer en los procesos en relación a este aspecto, en estos factores en la cual hay algo que hacer. Y luego también hago lo mismo, pero estudiando las definiciones estratégicas. Yo digo, estos son los aspectos estratégicos que yo tengo, las metas, los objetivos estratégicos, los proyectos en mi planteamiento estratégico, y yo tengo que preguntar, los procesos están, ¿no? La pregunta general, los procesos, ¿cuánto contribuyen al logro de mi definición estratégica? O sea, esta definición estratégica, ¿en qué aspecto del proceso tiene que ver? ¿Con qué aspecto del proceso y qué factores están relacionados? Para decir
a efecto que mis procesos estén contribuyendo al cumplimiento estratégico, yo debería hacer algo. Yo debería tener así mi proceso en este factor, en este aspecto. Y voy haciendo mi MADE en relación a las definiciones estratégicas, pero en perspectiva de mis procesos. Una vez hecho eso, la recomendación que hace el famoso Del Pino, el profesor este famoso de San, no, perdón, esa no es, Centro, de la Católica, el posgrado de la Católica, él dice, hay que tratar de mapear en forma muy general el core del negocio, utilizando un esquema que él le llama la organización como sistema. Ese es su denominación que hace él. La organización como sistema es también es un mapeo, un trazado general para que, digamos, sobre el cual vamos a ir trabajando algunos aspectos relevantes. Y cuando uno empieza a hacer el modelado de procesos, esto tiene que ser un elemento de referencia de inicio, en la cual hay que nombrar, dice El Pino, nombrar el core, nombrar el core. El core, dice, un negocio debe tener un core, máximo 2. Él dice eso, pero hay organizaciones que tienen más de un core. Eso es la realidad, pero en el mapeo de procesos lo importante no es mezclar, sino separar la perspectiva de negocio por cada core. Por varias razones, pero bueno. Entonces, yo acá he hecho un ejemplo de cómo se construye la organización como sistema. Y el cómo lo muestro en este ejemplo. La SUNAT, ¿cuál es el core de la SUNAT? Ojo, que acá no se mapea los macroprocesos. Acá no, estos no son macroprocesos. Ese es el core, el núcleo del negocio de la SUNAT. El núcleo del negocio de la SUNAT es recaudar tributos, ¿no? Eso le da la razón de existencia, recaudar tributos. Y el otro core que se dio con la fusión se llamaba antes controlar el comercio exterior, pero el enfoque cambió a nivel mundial. Las aduanas ya no son controladores del comercio, del tráfico de mercancías, ya. Son facilitadores del comercio exterior. Porque los controles no lo establece la aduana, la SUNAT aduana, no lo establece, sino los organismos de control medioambiental, control de la salubridad, etc. Ellos son los que establecen los controles. La SUNAT, considerando dichos normas o referencias de control, lo que hace es ver la forma como el comercio se puede dar fluidamente con el cumplimiento de eso que se ha establecido por los diferentes sectores. No lo establece la SUNAT no pone ningún tipo de restricción, antes sí lo hacía, ahora ya no. Son los que deben facilitar dado el marco general de control. Por lo tanto, su core es recaudar tributos por la parte tributaria y, en segundo lugar, facilitar el comercio exterior en lo que corresponde al tema aduanero, ¿no? Eso es lo primero que hay que identificar claramente, el core. El core. Y la organización como sistema debe claramente pintar quiénes y qué se aprovisiona. ¿Qué lo aprovisiona? ¿Qué lo aprovisiona? ¿Quién y qué lo aprovisiona? Y también a quién aprovisiona, a quién le brinda su servicio, sus productos, a quién se lo brinda y qué productos son.
Eso es lo que hay que pintar de manera pues genérica, ¿no? No identificando cliente tras cliente, sino a todos ellos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? La SUNAT tiene como clientes al Tesoro Público, su cliente. ¿Qué le brinda? Le brinda un servicio. Es que se produzcan los ingresos fiscales. La SUNAT no produce ingresos fiscales, sino lo provoca el ingreso fiscal con los controles que hace. El servicio es generar ingresos fiscales. ¿Y a quién le provee? Al cliente de Tesoro Público. Los ingresos fiscales no van a la SUNAT no administra los ingresos fiscales para nada. Se maneja como cualquier otra entidad pública por el presupuesto que el Estado le ha determinado en el año. No está en función de lo que recauda, para nada. Aunque ha habido siempre la política de darle un porcentaje pequeño para sus proyectos tecnológicos, sus proyectos, en algún momento también para el tema remunerativo. Pero no es tan significativo su presupuesto. Bueno, el otro cliente son las empresas formales, son clientes de la SUNAT. ¿Qué le aprovisiona? ¿Qué entrega la SUNAT? Primero, le entrega formalización. Por eso combate la informalidad, ¿no? Ataca la informalidad, porque lo que tiene que proveer es un marco de desenvolvimiento competitivo a las empresas formales. A las empresas formales les ofrece, les entrega una mayor o una menor informalidad, ¿no? Y también el control de contrabando, porque algo que afecta y atenta contra las empresas formales es el contrabando, es el comercio exterior ilegal. También es su cliente las empresas llamadas competitivas. O sea, las empresas que tienen buen cumplimiento, que se van desenvolviendo y creciendo, que son los que más aportan a la zona. Por supuesto, los que más crecen, más competitividad tienen, son los que más contribuyen, porque están formalizados y pagan sus impuestos y son los que llenan la caja fiscal. Por eso, ¿qué cosa les da a ellos? Facilidad. Les da facilidades para el pago de impuestos, se fraccionan, hacen tratos de estabilidad tributaria y también le provee, hay una integración, las empresas grandes tienen, no son de las grandes, las medianas también, la posibilidad de acceder a la información, que es muy valiosa del desempeño económico en el país, que la tiene la SUNAT. Entonces, acá, la organización como sistema es la expresión del core del negocio y la relación que tiene con sus clientes respecto a qué es lo que provee. Acá lo importante es esto. ¿Qué interacción tiene con respecto al cliente? Lo importante es sus servicios que brinda, los productos que entrega. Eso es lo importante para Del Pino. En esto vamos a tener que pensar, o sea, en los procesos, la importancia está en estos aspectos. ¿Qué hago? ¿Qué actividades se realizan para generar mayor eficiencia en esos servicios? En los ingresos fiscales, en la función y control de contrabando y en la facilitación de las empresas y de la información que se le brinda. Y también se pintan los proveedores. La SUNAT tiene como proveedor a los agentes de retención, a las entidades del Estado en general y a los operadores del comercio exterior. También ahora se ha incorporado en general operador de comercio, en general, también comercio interno, pero antes era solamente en comercio exterior. ¿Qué le brinda? ¿Qué le brinda? Y eso es también lo importante, porque esa interacción es más importante el saber qué cosa es lo que lo relaciona con su proveedor. El agente de retención provee es
el recaudar, provee la recaudación, porque el retenedor, el agente de retención, que es los empleadores, por ejemplo, son de diferentes tipos, ¿no? Pero, por ejemplo, los empleadores retienen el impuesto a la renta, la cuarta y quinta categoría, y ellos luego lo depositan en el Banco de la Nación. Entonces, ¿qué cosas están proveyendo a la SUNAT? Lo que le corresponde a la SUNAT es recaudar. Ellos lo recaudan, ya la SUNAT no recauda. Genera un marco general para que en realidad sean los propios empresarios lo que recauden, lo que retengan y luego depositen. También a las entidades del Estado se relacionan con la entidad del Estado porque las entidades del Estado le proveen información. Son 20 y tantos entidades del Estado que tienen una conexión o una integración electrónica con la SUNAT. Ahora se ha ampliado, porque no solamente ahora son las entidades del Estado peruano, sino de estados extranjeros, con estos convenios que hay de cooperación al intercambio de información crítica en lavado de activo y tráfico de mercancías, ¿no? En fin, entonces, ¿qué le da? Información. O sea, reciben información. Y con los operadores de comercio, los servicios. O sea, ahora ya la SUNAT no almacena mercancía, lo hace un tercero, un privado. Ya no recibe de los importadores información, sino a través de los agentes de aduana. Es decir, hay operadores de comercio que lo que hacen es dar los servicios que antes el Estado daba y también proveen la información. Entonces, también igual, acá lo importante, porque para mis procesos, a mí me interesa no solamente, digamos, tener el mecanismo más eficiente para el aprovechamiento de lo que me proveen, sino tener la relación para ese aprovisionamiento sea lo más eficiente posible. También Del Pino menciona que es interesante, es bueno, de todas maneras, precisar qué procesos gerenciales están vinculados al core directamente, porque hay procesos gerenciales que no están necesariamente tienen mayor impacto en el core, ¿no? Y uno, digamos, de esos procesos de planeamiento, que lo que provee es los lineamientos y los planes y los proyectos que lleva adelante la organización, que están asociados todo a la mejora de los procesos organizacionales. Están los estudios tributarios que aprovisiona del análisis y de las propuestas de actuación de la SUNAT en lo que es el core de negocio. Y también están lo que se llama la inteligencia tributaria aduanera. O sea, la SUNAT desde el siglo pasado tiene un concepto y procesos relacionados al tema de inteligencia, ¿no? Ahí sí, ya hace muchos años se trabaja el tema de inteligencia, tanto tributaria como aduanera, y que son los que proveen los criterios de control, ¿no? Muy bien. Y también, en algunos casos, es importante, porque están relacionados a ese core, a los procesos del negocio, algunos sistemas o procesos, perdón, de apoyo, ¿no? Los procesos relacionados a los sistemas de información, los procesos relacionados a la gestión de capacidades humanas y los procesos relacionados a la gestión logística, ¿no? Para, digamos, tener el aprovisionamiento de información y herramientas de tecnología de información que se usa mucho en el tema tributario y aduanero. Normalmente el trabajador de la SUNAT es un trabajador de la información, en realidad, ¿no? Y la gestión de capacidades humanas provee pues los recursos, las competencias o las capacitaciones para el personal y también propiamente selecciona el personal. Y la gestión
los procesos de gestión logística generan los recursos físicos, ¿no? Con los que operan. Entonces, ese es el marco general hasta ese punto que nos vamos a quedar en este esfuerzo que la organización debe desarrollar en términos de ir a una capa más que se llama de gestión de los procesos. Muy bien, entonces nos encontramos el día de mañana. ¿Ya, Ney? Sí, gracias, profesor. No, al contrario. Buenas noches. Buenas noches.